Listo, buen día con todos. Vamos a comenzar con la clase, ¿sí? Buenos días, Inge. Buenos días a todos. Inge, yo solo voy a escuchar la clase. Listo, si no hay ningún problema, en realidad justo eso les quería comentar. No me encuentro muy bien de salud, así que la clase hoy no va a durar mucho en realidad. Vamos a terminar este tema que ya es el último que nos queda por ver. Y de ahí en adelante vamos a tratar de qué es o cómo es que vamos la próxima semana a realizar el examen parcial 2 del primer módulo, ¿sí? Que ya con eso terminaríamos el módulo de operaciones unitarias 2. Ahora, para la próxima semana, también necesito, por favor, que todos, no importa si están en sus trabajos, o sea, no hay ningún problema, pero necesito que todos estén en la clase porque necesito finalizar notas que no tienen algunos de los participantes todavía, ¿sí? Entonces, la próxima semana será la única semana en la cual yo podría receptar los trabajos atrasados, las pruebas atrasadas. Caso contrario, aunque yo quisiera de verdad, no habría el tiempo necesario para hacerlo, porque la próxima semana es examen de segundo parcial y en esa semana siguiente, es decir, de lunes hasta el viernes, se pasan notas y ya el sábado ustedes darían el examen supletorio, ¿sí? Entonces, si usted hasta la próxima semana no está en clase, no me presenta los trabajos atrasados, lamentablemente, aunque yo quisiera receptarles más tarde los trabajos, es imposible porque no hay más tiempo, ¿sí? Entonces, la próxima semana vemos las notas que les falta y a quién les falta. Si, por ejemplo, por ahí hay una nota que yo no les registré, usted tranquilamente me dice, profe, le envié, recuerde que todo lo estamos manejando por el WhatsApp. Profe, le envié por WhatsApp, entonces yo voy, reviso y vemos y yo le coloco la nota completa. No hay ningún problema, ¿sí? Pero, por ejemplo, si usted no ha enviado, no ha enviado el trabajo y ya la próxima semana es el último día de clase, no le voy a colocar una mala nota porque no serviría de nada, ¿verdad? Pero tampoco va a tener un 10. Entonces, por favor, la próxima Miss, semana, dígame. una preguntita. ¿Hasta cuándo se le puede terminar de presentar todo? Hasta la próxima semana, porque no hay más tiempo en realidad. Eso les digo, ya el lunes pasamos notas Gracias, y Miss. el día sábado, sí, es decir, de hoy en 8 dan la prueba y de hoy en 15 ustedes dan el supletorio, ¿sí? Entonces no hay más tiempo, no hay otro día al cual ustedes me pueden decir le presento mañana porque ya no hay más tiempo, yo ya paso notas la próxima semana, porque eso les digo, de hoy en 15 ustedes ya dan el examen supletorio, las personas obviamente que se hayan quedado. Em, Así que por favor la próxima semana les solicito que todos estén en la clase. Eso por un lado. Por otro lado, también terminando la clase, vamos a ver cómo es que quedamos de acuerdo para poder realizar el examen parcial de este nivel, de este parcial, perdón, de este segundo parcial. Realmente no soy muy partidaria de tomar exámenes en cuestión de preguntas porque no, es muy sencillo en realidad y además todos se copian, es bastante sencillo. Eh, Prefiero tomarles el examen en una relación práctica como se las tomé el anterior parcial, ¿sí? Hicieron ustedes una práctica, de esa práctica hicieron un balance, que al final del día eso es lo que necesitan aprender, hacer la práctica y hacer los balances de las prácticas. El problema es que como con ustedes ya estamos viendo partículas y gases, me es muy complicado el tema de hacer una prueba o una práctica, más bien dicho, de gases, porque no tenemos los materiales necesarios para realizar la prueba.
Entonces, bueno, de todas formas, me parece que la próxima semana sí tendremos que dar un examen escrito. O sea, no es de mi gusto ese tipo de exámenes, pero bueno, ya vemos si lo solucionamos de otra forma, de todas formas, ¿sí? Vamos a terminar la materia que nos falta hoy, que es separación de partículas, perdón, separación de gases. Y vemos cómo realizamos el examen la próxima semana, ¿sí? Les voy a pedir por favor que me ayuden leyendo, porque como se habrán dado cuenta, no. No me es posible el tema de hablar tantísimo. Listo, entonces comenzamos, ¿sí? Vamos a hablar de la absorción de gases. En las últimas 3 clases más o menos, hemos venido hablando de separaciones o de absorciones, ¿sí? Es decir, de separaciones o de unión de diferentes estructuras o diferentes compuestos. El día de hoy, así como lo hemos hecho anteriormente, vamos a hablar de partículas mucho más pequeñas, porque en operaciones 1 se habla de sólidos y líquidos, pero en operaciones 2 se sigue hablando de sólidos, líquidos, pero le vamos a aumentar la parte gaseosa, que es muy importante, al igual que la energía, que ya vimos en la anterior clase. Cuando hablo yo de absorción de gases, hablo de la referencia de que una estructura, ya sea sólida o líquida, bueno, más en cantidad hablamos de relaciones líquidas, con la mezcla de un gas, eso es lo que voy a hacer. Voy a separar un líquido de un gas, ¿sí? O un gas de un líquido. El proceso se puede dar de izquierda a derecha, como de derecha a izquierda, de inicio a fin, como de fin a inicio, ¿sí? No hay ningún problema, recircula el proceso. Ayúdenme con la lectura, por favor. ¿Quién desea? Ayúdenme con la lectura. Gracias. Es la operación unitaria que consiste en la separación de uno o más componentes de una mezcla gaseosa con la ayuda de un solvente líquido, con el cual forma solución, un soluto o varios solutos. Se absorben de la fase gaseosa y pasan a la líquida. Este proceso implica una difusión molecular turbulenta o en una transferencia de masa del soluto a través del gas, que no se difunde y está en reposo hacia un líquido. También en reposo. Un ejemplo es la absorción de aminoácidos del aire por medio del agua líquida o una salmuera o el SO2 procedente de una tostación mediana de MA. Al proceso inverso de la absorción se le llama empobrecimiento o desabsorción, cuando el gas es aire puro y el líquido es agua pura. El proceso se llama deshumidificación. Listo, muchas gracias. Ahora, cuando yo hablo de la separación de gases, tal cual le decía, es la separación, puede darse de 2 formas diferentes, ¿sí? Puedo tener un líquido y yo necesito separar la parte gaseosa de ese líquido, o puedo tener 2 gases, los cuales los necesito separar, ¿sí? Todo esto se da de acuerdo a un proceso y esto se desarrolla a nivel más industrial. Justo eso es lo que le comentaba, que si se desarrolla a nivel industrial, no podemos hacer una práctica de gases, pero vamos a ver más adelante cómo ustedes pueden observar, por lo menos en video, que es lo que siempre trato de hacer cuando ustedes no pueden realizar la práctica. Por lo menos en video. Perdón. ¿Cómo pueden observar que se desarrolla el proceso? ¿Sí? Entonces, ¿alguien más, por favor, que me ayude con esa parte de la lectura?
Consiste en la eliminación de algunos componentes de una fase fluida mediante un sólido que los retiene. La absorción es un fenómeno de superficie. Las moléculas, átomos y ions absorbidos están confinados en la superficie de los poros del sólido, unidas por fuerzas de Van der Waals y por verdaderos enlaces químicos. En este último caso se habla de la quimiabsorción. Solamente los sólidos que poseen una superficie específica, área superficial por unidades de peso elevadas serán absorbentes de interés. Carbón activo, gel de sílice, alumina, etc. Listo, muchas gracias, Jess. ¿Qué es lo que me dice en resumen toda esta tabla? Me dice que lo que voy a hacer yo es intentar separar a las moléculas. Recuerden ustedes que las moléculas se encuentran unidas por las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Estas fuerzas hacen referencia como si fuesen la pega de una estructura, ¿sí? Si usted, por ejemplo, quiere armar algo de madera, lo arma obviamente con tornillos, con clavos, con goma de madera y por un fin, ¿sí? Las fuerzas de Van der Waals hacen exactamente lo mismo, unen molécula por molécula para al final generar un cuerpo. Entonces, mediante diferentes absorbentes, yo lo que voy a hacer es, tal cual su nombre lo dice, absorber el gas y dejar por fuera el líquido, ¿sí? ¿Qué tipo de absorbentes encontramos? Yo encuentro el carbón activado, encuentro el gel de sílice, encuentro la alumina, incluso la temperatura también hace una referencia bastante grande en el tema. Si yo quiero utilizar estructuras físicas, las estructuras porosas como por ejemplo las piedras, la piedra pómez tiene poros bastante grandes, los cuales me permiten absorber los gases, ¿sí? Cualquier estructura que usted conozca que tiene poros grandes, cualquier estructura me sirve como un absorbente de interés. Ahora, más o menos cómo es que se desarrolla este proceso. Déjenme ver. No, acá no. Ustedes están en una torre o una columna de absorción. Lo que sucede es que yo a la columna de absorción la voy a separar en diferentes capas o en diferentes fases. En este caso, por ejemplo, tengo, déjenme tomar el lápiz para marcarlo. En este caso, por ejemplo, yo tengo fase 1, fase 2 y la fase final. Funciona como si fuese una especie de filtro. Cada una de las fases tienen un absorbente. Por ejemplo, me invento, acá yo podría poner carbón activado, que es el encargado de absorber diferentes estructuras y de eliminar diferentes microorganismos. Y por ejemplo, se me ocurre que yo acá podría poner alumina. ¿Sí? Una vez que ingresa el líquido, lo que sucede es que pasa por estas fases tal cual como si fuese un filtro, ¿sí? Y al final, ¿qué es lo que va a suceder? Al final, lo que yo voy a tener es el líquido netamente limpio, únicamente líquido, y nosotros sabemos que por pesos moleculares, obviamente, el gas va a quedar flotando, es decir, va a quedar en la superficie. ¿Qué es lo que ocurre? Como yo sé que el líquido es mucho más pesado, mucho más denso que el gas, el líquido va a quedar al final, es decir, al fondo, suspendido en la estructura. Utilizo yo una bomba de succión para líquidos, extraigo el líquido, pero antes de eso, lo que yo intento hacer es dejar libre el gas, que claro, aquí no se ve, pero yo sé que está lleno de gases, de diferentes gases, y lo que utilizo yo es utilizar una bomba de gases para poder atrapar la mayor cantidad de gas posible y el mayor cantidad de líquido posible. Muchas de las veces lo ideal es hacer esto de forma simultánea, poner en presiones
tanto en las mismas presiones, tanto la bomba de gas como la bomba de líquido, para que esto vaya a una velocidad igual, ¿sí? El líquido se absorbe, el gas se absorbe, obviamente no siempre voy a tener el mismo balance, no siempre voy a tener la parte líquida en su totalidad y no siempre voy a conseguir la parte gaseosa en su totalidad, ¿sí? Pero, sin embargo, es importante que yo pueda tratar de diferenciar estas dos estructuras luego de haber pasado todo este proceso. Y ustedes dirán, profe, entonces el carbón, el aluminio, la piedra pómez o bueno, en fin, cualquier tipo de estructura solo me sirve para filtrar. No, lo que sucede es que como acá yo tengo una estructura absorbente y acá también tengo otra estructura absorbente, el gas se va acumulando y es mucho más fácil que, por ejemplo, yo haya ya terminado de retirar toda la parte líquida y el gas obviamente sabemos que está en las estructuras, sabemos que ocupa el cuerpo que lo contiene, sabemos que tiene espacios intermoleculares bastante amplios, por lo tanto puede seguir descendiendo y yo puedo seguir extrayendo la mayor cantidad de gas que tiene el producto, ¿sí? Ustedes lo que ven acá son diferentes tipos de estructuras del filtro. Yo puedo utilizar mi filtro de esta forma, puedo utilizar mi filtro de esta forma o lo puedo utilizar en esta estructura. No hay ningún problema en realidad cómo se utilicen los filtros. Inicialmente se utilizaba solamente este filtro, pero bueno, sabemos que la tecnología avanza para qué, para facilitarnos la vida y ahorrar gastos, obviamente. Se descubrió que tanto esta estructura como esta estructura tienen la misma función que esta estructura que ustedes la ven mucho más compleja, ¿sí? ¿En qué podría diferir una de otra en realidad en el tiempo? Tal vez con esta yo tarde 2 horas, tal vez con esta yo tarde 2 horas y cuarto y con esta igual, ¿sí? Más bien es una diferencia de tiempos muy corta, pero que sabemos que el tiempo igual involucra el tema económico cuando estoy en la industria. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, Liz. Ay, no me logran escuchar. Sí, pasa que estoy enferma y les prometo que me estoy esforzando para que me entiendan. Profe, yo creo que debería descansar porque si se la siente que está bien mal. El problema es que no podemos dejar la clase. Esta clase es bastante corta en realidad. Como es la última, es bastante corta. Entonces, de todas Y si le formas, pone la diapositiva y la leemos nosotros. Eso mismo le iba a decir, Inge, yo también, que si nosotros nos dejan diapositivas, leemos, porque también depende de su salud. Y ahí usted nos resume nomás, para que nosotros entendamos. Porque la verdad Sí, es porque que se le mientras más escucha habla, la más voz se le... más, la voz sí, bajita se le más- escucha. Exactamente, mientras más habla, más se va a complicar. es que la clase de hoy es súper corta. Ya la terminamos acá. Déjeme ver. Y ya, hasta ahí queda. Hagamos una cosa, ¿sí? Vamos a leer en lo que yo piense que no necesita de una explicación, lo vamos a pasar. Pero, por ejemplo, en este caso sí necesita de una explicación. Pero si no, y por ejemplo, las aplicaciones no necesitan de una explicación. Sin embargo, las estructuras sí se las voy a tratar de explicar, ¿sí? Ayúdame con la lectura de esta diapositiva, por favor. Las operaciones inversas es la desorción usada por la regeneración del absorbente y para la recuperación del soluto. Si este es económicamente interesante, las operaciones de absorción se realiza colocando dos lechos absorbentes en paralelo. En un momento determinado, uno de ellos está en operación y otro está regenerando. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre la absorción y la desorción?
La única diferencia es que la absorción va en un conjunto líquido-gas, mientras que la desorción va a la separación del líquido del gas, ¿sí? Es decir, en la absorción yo necesito obtener el gas, mientras que en la desorción necesito obtener el líquido, ¿sí? Se hace exactamente lo mismo que les expliqué acá, pero del lado contrario. Ayúdenme con esto, por favor. Desorción. La desorción es la operación inversa a la absorción. Se puede efectuar, 1. Pasando una corriente de aire u otro gas para invertir el equilibrio de la absorción. 2. Pasar por el lecho del absorbente una corriente que mejore la propiedad de este. 3. Elevando la temperatura. Es lo que les expliqué antes, ¿no? Esta, por favor. La absorción se emplea para eliminar la humedad de una corriente gaseosa. Se utiliza como absorbente gel de sílice. También se le emplea para eliminar olores de corrientes gaseosas. En este caso se usa carbón activo como absorbente para recuperar disolventes del aire ambiente y a nivel doméstico. Los filtros del carbón activo se utilizan para eliminar malos olores y sabores del agua. Listo, muchas gracias. Vamos a hablar un poco del tema del gas, ¿sí? El tema del gas trabaja en absorción de gases, ¿sí? ¿Cómo yo obtengo el gas doméstico, por lo menos? El gas doméstico se obtiene de la mezcla de diferentes gases que obviamente han sido trabajados mediante absorción, ¿sí? Se ha obtenido los gases que yo necesito para el gas butano, que es el que necesitamos, para luego condensarlo en una sola estructura, que es el gas que nosotros conocemos de forma común. Ahora, cuando me habla de los filtros, por ejemplo, sí, como les decía, el carbón activado y bueno, todas las estructuras porosas trabajan como un filtro en realidad. Y lo que hace es que en sus estructuras porosas, en sus como tiene tantos huequitos, por llamarlo de alguna forma, allí es donde me va a quedar atrapado el gas, ¿sí? Luego lo que se hace es retirar, por ejemplo, el carbón activado y analizarlo en laboratorio, si fuese ese el caso. Aquí, por favor. Generalmente el diseño pretende determinar, primero, el mejor disolvente, la velocidad óptima del gas a través de la columna, es decir, el diámetro de esta. Tercero, la altura de la columna y sus elementos interiores, lo que significa la altura y el tipo de relleno o el número de pisos de contacto. El cuarto, el caudal óptimo del disolvente a través del absorbedor. Quinto, la temperatura de las corrientes que entran a la columna y salen de ella y la cantidad de calor a eliminar para compensar el calor de disolución y otros efectos térmicos. Sexto, las presiones a las que deberán operar las columnas de absorción. Séptimo, el diseño mecánico de los recipientes, entre paréntesis normalmente, columnas o torres. Bueno, acá tenemos el diseño de lo que ya les expliqué antes, ¿sí? Generalmente siempre se trabaja en columnas. ¿Para qué? Para poder hacer la división de los procesos. Bueno, esto no es algo que ustedes tengan que analizar. Esto más bien, como les había explicado alguna vez, se trabaja desde la termodinámica, pero por ejemplo, me pareció importante que ustedes lo conozcan en relación a cuáles son los parámetros que yo manejo, por ejemplo, del agua, que generalmente es lo que más se trabaja, del agua a diferentes temperaturas y para la separación de diferentes gases. El gas que yo deseo separar lo tenemos en esta columna. Y voy a hacer de cuenta que todo esto tiene agua
más cualquiera de estos gases que están viendo en este momento, ¿sí? Me dice que cada uno de ellos necesita trabajarse en una temperatura puntual y en una presión atmosférica determinada también, ¿sí? Más bien estas tablas me ayudan a manejar y a programar un equipo de separación de absorción de gases, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo agua más aire normal, el común que tiene un 71% de nitrógeno, un 21% de 21 a 23% de oxígeno y el resto de otros gases, a 0 grados debería yo programar la máquina en 4.32 de presión, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo agua más metano y la estoy trabajando a 30 grados, yo debería programar esto a un 4.49, ¿sí? Así es como se leen este tipo de tablas. Más bien se las coloqué para el tema de la programación antes que de cualquier otro punto. Porque para trabajar con estas tablas yo no no tenemos los conocimientos previos necesarios como para hacer ejercicios de este tipo de cosas, ¿sí? Pero para programar sí que es la parte en realidad más importante, que es la parte más importante dentro de un proceso, ¿no? Que es lo que ustedes hacen, la parte técnica. Listo, vamos con esta, por favor. Tipos de absorción. Primero, física. La especie absorbida conserva su naturaleza química. Como segundo, química. La especie absorbida sufre una transformación para dar lugar a una especie distinta. Diferencias notables. Entre la primera, en la absorción física, el gas se absorbe formando capas sucesivas, mientras que en la química la absorción queda restringida a una monocapa. Como segundo, la energía de absorción es mayor a la adquisición, perdón, a la quimisorción que en el caso de la fisosorción. Listo, muchas gracias. Entonces me dice que tengo dos tipos de absorciones, la química y la física. La física es la estructura de tanque o de columna que les mostré antes, que se desarrolla por filtros, mientras que la química se desarrolla más bien por estructuras químicas. Yo podría utilizar, por ejemplo, un químico para separar un gas de un líquido, ¿sí? Son procesos de laboratorio. Bueno, listo. Les voy a mostrar más o menos cómo es que se ve por dentro o a nivel microscópico un filtro de absorción. Yo, por ejemplo, tengo acá el filtro de nieblas, que son estructuras tal cual las ven ustedes acá horizontales, que hacen una conexión una con otra. ¿Para qué? Para generar un choque de pared, ¿sí? Y que el gas netamente vaya en una relación muy minúscula de espacio hacia arriba o hacia abajo, depende de la formación del gas. La válvula de expulsión obviamente es una válvula la cual me ayuda netamente solo a expulsar el gas que necesito, más bien es una abertura que me ayuda a una succión. El carbón activo trabaja de esta forma, si yo lo veo a nivel microscópico. Yo tengo esto cuando trabajo con carbón activado. Tengo obviamente estructuras sólidas, pero también tengo espacios por donde va a pasar el gas. Y bueno, si quiero hacer una estructura química, lo que utilice es un granulado químico para retener trazas de vapores que se puedan escapar en la desorción, ¿sí? Y bueno, al final este conjunto trabaja como un filtro para atrapar gases. Ahí está. Vamos a leer, por favor, las aplicaciones que se utilizan para yo poder tener la obtención de un gas o para separar gases o simplemente para guardar gases dentro de una estructura porosa más bien, ¿sí? O cómo es que a nivel tecnológico yo puedo trabajar con gases.
Ayúdeme, por favor, leyendo esta parte. Aplicaciones. Ah, En la que aplicaciones en la que se emplea este proceso de absorción como separación son purificación de agua, tratamientos de aguas residuales, quitar olores, sabores o colores no deseados, por ejemplo, en aceites, jarabes de azúcar, en la de su modificación de gasolinas o en el secado de aire. Listo. Vamos con la siguiente. Esta, por favor. Terminamos, me parece. No estoy mal, sí. otra aplicación muy extendida es la obtención de nitrógeno, haciendo pasar un caudal de aire comprimido por el lecho absorbente, compuesto por carbón molecular, especialmente manufacturado para ese propósito. Listo. Ahora. Se me ocurre cómo es que vamos a desarrollar la nota de esta semana y también la prueba del segundo parcial. Présteme mucha atención, por favor. ¿Cuántos son en total en el curso? De momento tengo 15. ¿Sabemos cuántos son en total en el curso? Tal vez. 20. Déjeme ver mi lista. En total no, Lisa. Cuarto. 14, 15, 16, 17. Hoy vamos 2. Asunción. Presente. Barba. Presente. Bastidas. Presente, Miss Nayeli Bastidas. Bruce. Esteves. Presente, Lisa. Fernández. Presente, Ike. Gaibor. Gaibor. Quijarro. Presente. Gaibor sí está ahí. Ok. Méndez. Miguel Ángel está. ¿Miguel Ángel Vera o otro Miguel Ángel? Méndez, Miguel Ángel. No, yo soy Miguel Vera. No, él se le presentó un inconveniente. Justo le necesito a Miguel Ángel para hablar del tema del proyecto. Olivares. Mis disculpe. Olivares. Olivares no está. Sí, estaba conectada, profe. Tenía problemas con el internet. No lo veo Otavalo. conectado ya. Presente, profe. Gracias. Pérez. Sí estaba. Presente. Vera. Sí, Miss, aquí Alejo Herrera. A ver, denme un Vera, ratito. Vera presente. Ok, Montaño. Presente.
Billón sí está, y Barrera sí está. Entonces, claro, sí, justo me faltan dos. Me falta Méndez y Brush. La compañera Catherine, Profe, creo que le tocaba trabajar, algo así, decía que tenía que ir al trabajo ella. Ok. Supongo que ya profe, justificará la falta. Venancio Solórzano, profe, para que me ponga la asistente. Venancio, usted también necesito hablar para proyectos. Listo, listo. Guión Washington, profe. Ya le puse Washington. Que muchas gracias, profe. Inge Catherine Bruce ya se conecta. Ok. Por favor, las personas que no estaban conectados, ayúdenme comentándoles lo que hablamos hoy. Sí, que hasta la próxima semana tienen tiempo de entregar todas sus tareas. Entonces, déjenme ver. Estaríamos 14, 15, 17, 18. 18. 4 por 4, 16. ¿Van a hacer? No, mejor yo les voy a hacer. Y en eso van a trabajar en este momento. Les voy a explicar primero. Van a hacer una presentación. Y la presentación va a contar como nota de hoy. Y van a hacer, la presentación va a ser al respecto de una aplicación de absorción de gases. ¿Sí? Ya vimos que se utiliza como deshumidificador, como filtro, como separador de partículas, como aerador de agua, como en tratamiento de aguas, en la parte de los alimentos, en hacer espumas, en hacer bebidas gaseosas, bueno, en fin, ¿sí? Van a ustedes buscar una aplicación donde utilicen la operación unitaria de absorción de gases. Y esa aplicación tiene que tener un producto. Por ejemplo, usted me dice, profe, yo le voy a hablar de cómo se utiliza la operación de separación de gases para hacer la Coca-Cola. Entonces usted lo único que tiene que hacer es traer su Coca-Cola. No le voy a pedir que me haga una Coca-Cola o una bebida gaseosa. Si lo puede hacer, excelente. Pero si no, no hay ningún problema. Necesito pero que usted me muestre algo, ¿sí? Por ejemplo, me dice, voy a explicarles cómo se hace un deshumidificador. Y profe, yo tengo aquí un deshumidificador y funciona de esta forma, ¿sí? Van a trabajar en grupos y necesito que en la primera diapositiva o en la primera hoja de presentación usted me ponga, por ejemplo, yo digo, el grupo está conformado por Venancio, Giovanni y Washington y me ponga Venancio, cuando me ponga los integrantes me ponga Venancio 2 puntos hizo esta parte, Giovanni 2 puntos hizo esta parte, Washington 2 puntos hizo esta parte, ¿sí? En la primera hoja. Yo voy a calificar la primera hoja. Si yo veo que hay alguien falta en la lista o que en la lista está, por ejemplo, Venancio 2 puntos, ninguna actividad, entonces significa que Venancio no tiene nota, ¿sí? Solo por dar un ejemplo, ojo. Buenos días, disculpe, soy Aaron Eduardo, que tengo un poquito de problemas con el NET. ¿Eso para cuándo es, Inge? A la próxima semana. Esa va a ser su nota. La presentación va a ser nota de esta semana y la exposición con el material que usted traiga para exponer. Eso le digo, un deshumidificador, tal vez una maqueta chiquitita. Tampoco les pido que hagan algo gigantesco porque no hay tiempo tampoco. Más bien algo representativo. Eso va a contar, obviamente, su exposición también en la parte de la explicación de cómo utiliza usted la operación unitaria. Va a contar como su nota de examen de segundo parcial. ¿Sí? Ok. Listo. Les voy a hacer los grupos para que ya sigan trabajando, por favor. Como igual la otra semana vamos a ver notas y en eso sí suele ser bastante tardado el tema de... Ingeniera, no puedes, ¿qué tema nomás se puede hacer?
El tema que usted decida, siempre y cuando trabaje en la operación unitaria de separación de gases, el que usted decida. El sulfito es un gas. No. Ok, por ejemplo, usted me quiere hablar de sulfito, que lo que les digo es que me trabajen en una aplicación donde se trabaje con separación de gases. Usted me dijo, Claro. perfecto, profe, yo quiero hablar del sulfito. El sulfito se trabaja, el tema es un filtro, obviamente. Por ejemplo, en la industria podría trabajarse en petróleo. Y usted viene y me dice, yo voy a hablarle de la producción de petróleo con sulfito. No podría ser la separación de sulfito de la carne de camarón para ver cuántos ppm tiene. Por ejemplo, sí, no hay Ya. ningún problema. Mientras que usted utilice la operación unitaria de la que estamos hablando, no hay ningún problema. Claro. No hay ningún Porque igual es problema. una separación de Exacto. en gas, sí, sí. Sí, les Entonces decía ese que tema lo haría yo. es de forma más común el separar líquidos y gases que sólidos y gases, pero existe también, tal cual usted me lo está mencionando en este momento. Como ustedes decidan trabajar y con lo que decidan trabajar, no hay ningún problema, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer 4 por 4, 16, sí. Vamos a hacer 4 grupos, ¿sí? Van a quedar 2 grupos de 5, obviamente. Y listo, para que empiecen, por favor, a trabajar. Recuerde, como les comenté, ¿no? Por ejemplo, usted va a poner, Juanito hizo la investigación de esta parte, Pepito hizo la investigación de la separación, en fin, ¿sí? Me tiene que detallar qué le correspondió a cada uno. 1, 2, 3, 4. La exposición no debería durar más de 10 minutos por grupo, ¿sí? Porque yo ya sé que les digo 10 minutos y mientras que el uno y el otro se pone y se nos llega como 1 hora y media. La otra hora quiero utilizarla para recetar el tema de las notas. Listo, se Todos puede debemos dirigir, por favor, exponer, a su Inge. sala. Dígame, Adriana. Perdón, todos debemos exponer el próximo sábado. Todos. Exactamente todos, porque ese va a ser su examen. Ya. Así que les solicito, por favor, como les solicité que estén para receptar sus notas, les solicito que estén todos, por lo menos un ratito, que de exposición no le tocará más de 2 a 3 minutos, que por favor se dé el tiempo de esos 2 a 3 minutos para dar la exposición y que tenga su nota de prueba. O sea, del trabajo que vamos a hacer en grupo, tenemos que poner, me invento, a las 3 personas que estamos en el grupo. Exactamente, sí. Ya, gracias. Listo, ya les mando a las salas para que sigan trabajando, por favor. Yo voy a ir ingresando por todas las salas y voy a ir escuchando el trabajo que van haciendo, ¿sí? No piensen que yo no voy a escuchar, yo voy a ir por cada una de las salas. Así que diríjase, por favor, ingrese a su sala. Miguel, lo del sacar la extracción con lo del el sulfito. O sea, mi fuerte es camarón, y más o menos tengo conocimiento de lo que va a hacer Miguel. Sí, claro, no hay ningún problema. Ya, Pero es que ese tema ya lo haría Miguel, creo. Claro, es que es en grupo. No, pero es que el grupo es este. ¿Y Miguel no está en este grupo? Sí. Sí, sí está. Solo estamos 3. No, no debe ingresar todavía. Ahí Todos está tienen solo ingresando. 4 o 5. 4 o 5 están en los grupos.
Déjeme volver al... Pero Ah, no lo- está lo- Miguel en este grupo. Las personas que estamos aquí son las que vamos a, o sea, tenemos que sacar un tema para, Sí, para- y Miguel no está en este grupo. ya, chus. pero yo supongo... a ver, déjeme ver. Yo pienso que no hay ningún problema si se repite ese tema, porque cada quien va a hablar del tema desde su punto de vista. Si ustedes deciden trabajar en ese tema, trabajenlo. Y si no, busquen otro, no hay ningún problema. Ay. Trabaje, por favor. Ya vuelvo a verles los avances que han hecho. Jairo, usted debe dirigirse a la sala que le asigné, por favor, que es la 3. Jairo. Jairo debe ir a la sala 3, por favor. Gracias.
partir del gas natural. Que esto viene a ser de los yacimientos, a ver, de los yacimientos de petróleo.
Cuéntenme cómo les va, por favor. Cuéntenme cuáles son sus avances, quién es el coordinador, cuál es el tema. Nosotros, profe, estamos buscando en la Pilsener, Sí. la Y alguien se cerveza. encarga de explicar lo que es la imagen. Somos 4. Listo. ¿El coordinador quién es? Me hace falta alguien. ¿Quién? Tania y Tulio. A ver, Tania está ahí. Tulio no está. Pero sí Sí, estaba, ¿no? no, sí estoy, profe. Ah, ok. Me hace falta alguien más. Porque son 4. Tania, Jessica y Tulio. Cholorta, no, Venacio. Bueno, ojalá se pueda volver a sí, él conectar. estaba aquí en el... Sí, sí estaba. Bueno, continúen. Mariuxi, Miguel, Vicente, por favor, cuéntenme los avances que han hecho, quién es el coordinador, sobre qué tema van a hablar. Profe, vamos a hablar sobre el análisis de residual del metabisulfito de sodio. Ok. ¿Ya están haciendo las investigaciones respectivas? Sí, profe, ya estamos haciendo. Listo. Sigan nomás trabajando. Gracias. Ok. Me suena a Kraken, me suena a Gigantes del Pacífico. Mejor hagamos pronto para mandarle, para poder armar, porque si no nos vamos a atrasar textual. Ya, ¿Qué pues les entonces, parece? María Elisa, usted sí ahí ponga ahí la imagen nada más, porque yo tengo que investigar lo que voy a hablar. Yo simplemente no le voy a poner este contenido allí, solamente la voy a exponer. Claro, tú tienes que exponer, nada más. Sí, me agarro de todo lo que ustedes van a hablar y con eso yo hago una breve explicación de lo que es la imagen. Exactamente, tú Ya expones. comienzo Ajá, con ¿te el pozo parece? petrolero, el viaducto, que esto viene por esto y esto, llega aquí Ajá, al tanque de ¿te parece? refrigeración, en los cuales tenemos los diferentes irias. Listo, ya está. Sí, sí, Ya, ahí. ya, pues chévere, Ya, chicos. Entonces nos dividimos así. Pero perfecto. ¿En qué escuchen. tiempo? Eh,
Listo, entonces, bueno, me parece, bueno, según fui ingresando en cada uno de los grupos, tienen ya sus temas consolidados. Vi que estaban ya repartiendo cada una de las actividades a cada uno. Así que, bueno, no les queda más que trabajar. Recuerden con quién iban en el grupo, por favor, porque claro, acá yo les puse aleatorio y no sé exactamente quién va con quién. Entonces, por favor, les pido que sigan trabajando internamente. La clase se va a terminar en este momento y ya para la próxima semana ustedes saben qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, una pregunta, asunto de sobre las tareas. En la plataforma habíamos subido un deber de diapositiva, pero ya no están, como que se han borrado. Sí, no sé si recuerdan que yo les comenté que mi plataforma no tenía el mismo formato que las otras plataformas. Entonces, por ello, tocó reiniciar la plataforma y a mí en este momento me toca hacer la plataforma desde cero. Entonces, bueno, ya habrán visto también que algunas cosas se borraron, hay unas cosas nuevas y bueno, en fin. Señorita, una pregunta, disculpa que le interrumpa. A eso me refiero también que yo semana 3, 4, semana 6, 7, no sale prácticamente nada. Sí, no les va a salir nada. Por eso es que yo les registré todas las notas en mi Excel, en el registro fuera. No se preocupe por eso. Y por eso es que también les he solicitado las tareas que me las envíen por el grupo de WhatsApp. Y de Ya. todas formas, hemos hecho las actividades dentro de la clase mismo. Ya. Sí, yo estaba preocupado porque me sabía que te había mandado deberes en esas semanas y no había hecho. Porque no me sale nada. Sí, no se preocupe, no. Esas semanas las tengo registradas yo acá aparte. Por eso la próxima semana, yo con mi registro, vamos a ir viendo las actividades. No se preocupe. Ok, todo, o sea, todo lo que hemos hecho, todo solo al grupo de WhatsApp. Sí, todo lo que han hecho solo a grupo de WhatsApp. Ok, entonces. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Nos vemos la próxima semana y como le había dicho, si tiene tareas pendientes, si por ahí le hace falta alguna nota, la arreglamos la próxima semana, usted me la presenta y yo le pongo la calificación, no hay ningún problema, ¿sí? Nos vemos la próxima semana, que les vaya muy bien. No se olviden, por favor, de terminar el trabajo. Hasta luego con todos. Chao. Gracias. Gracias.